Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nueva aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de Micasino.com. Estamos en vivo a las 8:42 de la mañana, junto a nada más y nada menos que Universal Assistance. Porque tus vacaciones o viajes de trabajo no se deben arruinar con nada. Ni vuelos atrasados, ni maletas perdidas, ni urgencias médicas, con nada. Aprovecha hasta un 50% de descuento de Universal Assistance. Estamos a mitad de vacaciones de invierno, mitad de descuento. Aprovecha, reitero, un 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido pagando hasta en 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Con Universal Assistance, viaja protegido dentro o fuera de Chile. Visita www.universalassistance.com en www.universal-assistance con 2S y una CE al final.com o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance es una compañía Zurich. Oye, Fran. Dime. ¿Qué dice el público? Como diría ahí dando vuelta. Preguntan si tienen noticias de Karen Rojo. No tengo nada. Tenemos de otro tema de delincuencia. En todo caso, en los próximos minutos. Para poder hablar y pensar lo que está pasando con respecto a el Tren de Aragua, que es un asunto, tenemos una invitada espectacular. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La gran Pilar Lizana, experta en seguridad de Athena Lab, está con nosotros. ¿Cómo te va, Pilar? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Pilar. Buenos bien, días. ¿todo Muy atento bien? a todo lo que está pasando con el Tren de Aragua y algunas redes y versiones que están en circulación. Una tiene que ver con una investigación en Puerto Montt, donde se reveló la explotación sexual de mujeres venezolanas. 4 miembros de la organización fueron condenados a largas penas, incluido su líder, Héctor Almerida Hosto, sentenciado a presidio perpetuo. La investigación estaba liderada por el fiscal Marcelo Maldonado y además estábamos comentando detrás de micrófono que hay también una red de delivery que está siendo motivo de atención a propósito de un servicio que todos utilizamos. Cuéntanos un poco acerca de todo esto. Sí, esto es bien complejo, la verdad, porque lo que hacen ellos con esta red de explotación sexual de mujeres o la red de delivery, no es que ese sea el objetivo final en el fondo. Ellos también cobran a las mujeres y a los delivery, porque todo esto es un negocio, pero también pueden obtener información y ese es el riesgo para todo el resto de nosotros en el fondo. ¿Ya? Porque tienen información de los clientes de estas mujeres y si es que quisieran extorsionar, pueden con esa información extorsionar. Tienen información de nuestros gustos, de nuestros horarios, de cuándo estamos en la casa, cuándo no. Esto a propósito del A delivery. propósito del delivery. Y ahí también hay otro tipo de información que también se puede ocupar para extorsionar, por ejemplo. Una pregunta. Esto a propósito de la organización Tren de Aragua. Entendámoslo. Porque uno cuando piensa en las organizaciones puede pensar en 3 pandilleros en una plaza o puede pensar en una estructura sistemática. ¿Es una estructura sistemática? ¿Hay metodología detrás del Tren de Aragua? Sí, es una estructura sistemática. Es lo que llamaríamos una organización de crimen organizado transnacional, porque opera en más de un estado, porque tiene más de 3 personas, cometen delitos graves, pero también hay que ir, esa es como la definición global de Naciones Unidas, que cada país tiene que aplicarlo a su realidad. Los italianos lo aplican a la suya y nosotros tenemos que aplicarlo a la nuestra. El otro día vi en Univisión Noticias en los Estados Unidos que era como novedad, llegó el Tren de Aragua a New York. Sí, eso también apareció en el libro de Rona Rísquez. ¿Ya? Y ahí se empezó a conversar y también se ha empezado a conversar de el Tren de Aragua como brazo operativo de otras organizaciones mayores latinoamericanas. ¿Que existe algo más arriba del Tren de Aragua? Totalmente, ese es el primer comando de la capital, uno brasilero que nace en la cárcel de San Pablo
y que es muy poderoso, está en 38 países, se dedica al narcotráfico, tiene mucho dinero, tanto dinero que su problema es cómo lavamos ese dinero que ellos obtienen. Ellos ya capacitan abogados, contadores. Tienen una estructura profesional. Sí, tienen una estructura muy profesional y están enfocados en esa estructura profesional. También tienen, en el fondo, el delincuente que nosotros estamos viendo en Chile, que es el que comete el sicariato, el que extorsiona, el que secuestra, pero ellos ya tienen una jerarquía y una empresa multinacional criminal mucho mayor. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo operan según la información que ustedes tienen en Chile? ¿El Tren de Aragua o el PCC? El Tren de Aragua parece ser la más popular en medios. Sí, el Tren de Aragua, mira, primero el Tren de Aragua empezamos a verlo y empezó a salir en prensa también por ahí por el año 2020 por un operativo de ketamina y se perseguía narcotráfico. Y en ese operativo de ketamina y en esas investigaciones empezó a aparecer el Tren de Aragua y ahí se derivaron las investigaciones de Tren de Aragua asociado a control de pasos no habilitados, tráfico y trata de migrantes principalmente. Ese es su negocio central y tiene que ver con el flujo migratorio venezolano, el flujo migratorio que se desplaza por rutas irregulares que coinciden con las mismas rutas de tráfico y contrabando. Y en ese sentido lo que ellos hacen es aprovecharse de estas personas que están buscando salir de Venezuela para cobrarles por llevarlos a algún destino, o también ellos camuflados en esta caravana de personas que se trasladan, ingresan a los distintos estados. En Chile entran por supuesto por el norte, que es nuestra gran puerta de entrada de contrabando, de droga, de migración irregular, etcétera, y se instalan desde Arica hasta Puerto Montt. Por eso empezamos a tener noticias de que encontraron en Quilpué una casa de tortura, encontraron en Iquique, en la toma de Alto Hospicio, un centro donde ellos operaban, y así en distintas partes de Chile. Y lo de la red de explotación sexual es en el sur. Pero también empieza con una red de explotación sexual en Iquique. Ah, perfecto. Y así ellos han ido operando porque la red de explotación sexual, la red de delivery, les ha permitido conseguir información para los delitos que ellos cometen. Secuestros, extorsiones, bueno, y los homicidios. Y ahí lo que configuran es como una estructura de que las personas, en el caso de la explotación sexual y en el caso también del tema del delivery, pagan como una especie de impuesto por participar de una estructura que los guía. Exactamente. Eso es lo que yo entendí. Sí, pero, o sea, eso es lo que te van a mostrar, porque en el fondo tú no quieres participar de esta red de explotación sexual que al final es trata de personas. Tipo. Pero, claro, te cobran una suerte de impuesto por participar y tú tienes que entregar toda la información y todo lo que ellos necesiten. Y ellos operan, tienen una estructura que es difícil de perseguir, en el sentido de que existe un liderazgo central que está en Venezuela, que estaba en la cárcel de Tocorón y hoy se está buscando, ahora está detenido el número 2, pero sí. Niño Guerrero. ¿Cómo se llaman los personajes? Niño Guerrero, que es el líder. Ese que terminan con serie Netflix. Sí. Él es el líder, y Larry Changa, que es el que acaban de detener en Colombia. Tuvimos la noticia. Exactamente, tuvimos la noticia ayer, es el número 2, y en Chile se especuló cuando Niño Guerrero escapa de la cárcel de Tocorón que podría haber venido a Chile, pero fueron especulaciones. Quien sí estuvo en Chile fue Larry Changa, que tuvimos la noticia que lo detuvieron ayer en Colombia. Estuvo del 2018 al 2022. Ingresa a Chile legalmente. O sea, instaló la franquicia. Claro. Sí, exactamente. Y él sale de Chile de manera clandestina. ¿Qué es lo que se sabe? Trabajaba en Santiago Centro con un carrito de comida, que eso también le permite información, control territorial, etcétera, etcétera. Claro. Además, el nombre de Larry Changa es tremendo. Quizá en el carrito de comida y tenía un carrito nombre. Y ahí manejaba la data. Claro. Ahora, el punto es el siguiente. Todas estas organizaciones operan con personas de origen extranjero. ¿Ya no hay conexión con chilenos? Lo que pasa es que estas organizaciones de las que estamos conversando nosotros ahora son organizaciones latinoamericanas que están en un nivel de criminalidad mucho mayor que el nivel de criminalidad que había en Chile antes de que llegara esta metodología del crimen organizado. Uh-huh. El delincuente chileno y el
El escenario de delincuencia chilena hace 15 años atrás era el que medíamos por victimización, el robo en una casa no habitada o habitada, pero la violencia que tenemos hoy día no estaba en esa época, y eran bandas o grupos que podían ser más o menos organizados, pero que todavía no tenían este nivel de organización, porque este nivel de organización hay que equipararlo a una empresa. Ellos son una empresa ilegal, que para poder desarrollar su negocio, igual que una empresa. Un modelo de negocio. Claro, pero más allá de eso, su manera de desarrollar el negocio es con control territorial. Entonces, por eso necesitan la red de delivery, la red de explotación sexual, los carritos de comida y, no sé, en Italia vamos a pensar en estos guías turísticos que están en todas las esquinas ofreciendo tour gratis a pie por las ciudades. También pueden prestar algún servicio a la mafia, etcétera, etcétera. Entonces, porque de esa manera van generando el control territorial, y por eso el 2022 tuvimos ese salto en la tasa de homicidio, porque tenían que quitarle el control territorial a otros que ya estaban ahí. Entonces, el delincuente chileno, en comparación a este nuevo delincuente, es un delincuente, por decirlo de alguna manera, que se pueda como graficar, es más ingenuo. ¿En qué sentido? No es tan violento. El homicidio en Chile era un homicidio que se daba en riñas, en peleas familiares, con arma blanca. El homicidio que estamos viendo hoy día es con arma de fuego, por ajuste de cuentas, con personas desconocidas. ¿Por qué? Porque estamos buscando control territorial, eliminar a la competencia. Y en ese juego todavía el extranjero le tiene mucha ventaja al chileno. Pero eso no significa que o no someta a los chilenos o no los incorpore a su grupo. Y dentro de esta red de explotación sexual que bueno, T13 conversó con una de las víctimas y hace referencia a ellas, ¿son todas extranjeras? En general, lo que se ha visto, sí, pero eso no significa que no puedan haber chilenas. Ya. Lo que pasa que para ellos es más fácil ir a captar fuera, porque lo que te puede pasar también es que tú le ofreces a estas mujeres: tú quieres llegar a Chile, no tienes cómo entrar, no tienes los papeles. Bien, mira, tú me pagas una X cantidad y yo te dejo en Chile. Pero en ese minuto se genera un tránsito entre el tráfico, que sería el yo te pago la X cantidad y te dejo en Chile, y la trata. Claro, funcionan como agencia como una especie de agencia de colocación. Exacto. Y después estamos hablando como si fuera una empresa. Sí. Y después pasamos al entrégame tus documentos y tienes que quedarte acá. Pero también 24 horas, decían ellas, una explotación. Sí, pero también, ojo, que el Tren de Aragua tenía a mujeres a cargo de captar a otras mujeres para esta red de explotación sexual. Una conectividad propia. Y en el caso del delivery también. En el caso del delivery también les compraban motos y les daban en el fondo todo lo que ellos necesitaban para su trabajo. ¿El caso de delivery cuándo salió? Lo que pasa que el caso de delivery también lo venimos viendo desde esa primera red de explotación sexual en Iquique, porque también empezó a generar dudas y preocupación en la región de Tarapacá, y se empezó a investigar, y claro, también era una manera con la que ellos conseguían información. Y ahí lo que te empieza a pasar es que no pidas las recomendaciones: no pidas comida, que no te lleven al supermercado, y todo eso que te hacía más fácil la vida, ellos lo están ocupando también para hacerse más fácil su vida. Claro. Pilar Lizana de Athena Lab, como siempre, entregándonos información y comentándonos acerca del estado del crimen organizado y de cómo podemos colaborar para que esto se desarticule. ¿Hay alguna forma? Mira, es súper difícil, y si alguien viene a decir vamos a terminar con el crimen organizado, hay que dudar, porque Italia hoy día no ha podido terminar con el crimen organizado. Italia, podríamos decir que es como quien le enseña al mundo cómo funciona el crimen organizado. Claro, son pequeño. los pioneros. O sea, empezaron con el formato, pero además lo estudian. Claro. Entonces, hay medidas, nosotros todavía estamos a tiempo, porque no tenemos una penetración como la que tienen los italianos, con un nivel de corrupción tan grande, o lo mismo que pasa en Brasil o México, que tienen casos ya de ministros, políticos involucrados, etcétera. Pero también sería ingenuo pensar que eso no pueda pasar, porque en el fondo es la manera en que ellos operan. Entonces, una forma
que necesitamos aplicar y con mucha fuerza, y aquí a todos por igual, y no importa si es corrupción de crimen organizado o no, es combatir la corrupción, porque ellos la van a usar para entrar. Claro. Entonces, es una medida que muchas veces no está dentro de las primeras porque no es de seguridad, no es combatirlo con la fuerza, pero es la forma que ellos van a utilizar para entrar. Se vuelve todo más laxo. Exacto. Amigos, amigas, gracias por estar esta mañana en Radio La Clave 92.9 con nosotros. Siguen a continuación con Clave Morse, con el gran Daniel y todo su equipo. Cuídense, que estén bien. Gracias, Pilar. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Mi casino.